Hola amigos del Juan de Mariana, hoy os traemos el último episodio del primer ciclo de conversaciones sobre la libertad. Para cerrar esta serie de vídeos, hoy volvemos a tener a Eduardo Fernández. Yo creo que no hace falta que te presente, Edu, ya te presenté en el primer vídeo. Así Y es. hoy Edu nos va a hablar de Isaiah Berlin. Muchísimas gracias, Edu, por participar. Hombre, ya sabes, un gustazo estar aquí como siempre. Además Bueno, vamos a hablar de Isaiah Berlin, que mola mucho. exacto. Como ya hicimos en el primer vídeo, la primera cosa que te voy a pedir que nos cuentes es quién era, ¿no? Isaiah Berlin, que nos cuentes un poco de su vida y de su historia y cómo fue forjando su pensamiento. Vale, vale. Bueno, es un tipo raro Berlin, ¿no? Es un tipo, hablamos de un tipo que tiene múltiples identidades y que quizás resultado de esas múltiples identidades, pues por eso fue tan claro a la hora de defender el pluralismo y el liberalismo, ¿no? Hablamos de un filósofo letón, eh, británico y sobre todo de un individuo muy comprometido con su identidad judía, ¿no? Una persona consciente de su identidad, preocupado por la misma, y de la mano de lo anterior y gracias al nacimiento del Estado de Israel y tal, una persona crítica del nacionalismo, ¿no? Una ideología que para él era terriblemente peligrosa. Ahora, el judaísmo de Berlín, y aquí pues cito qué sé yo, la biografía que es la gran biografía de Berlín, ¿no? Que es la de Ignatieff. Eh, pues el judaísmo en Berlín tiene su particular lectura, ¿no? Yo no soy especialista en religiones ni nada así, pero Michael Ignatieff dice que Berlín hace una muy particular interpretación del judaísmo. Era judío a su manera, ¿no? Eh, también yo creo que influye mucho el contexto histórico y lo que le tocó vivir, ¿no? Él, pues, es letón, vivía de niño en Riga y vivía fuera de lo que se denominaba el gueto judío, que es una cosa también muy, muy particular, ¿no? Vivía incluso por la situación del país fuera de la llamada empalizada de asentamiento del Imperio Ruso, donde los judíos pues tenían problemas en relación a la propiedad, en relación al oficio que tenían, todo este tipo de cuestiones. Eso no le afectó a Berlín, ¿no? Al final, él vivió en libertad, relativa libertad, y no sufrió un estatus jurídico desigual y tal. De hecho, creció en cuna de oro, ¿no? Era un niño bien, de hecho. Siempre fue un niño bien. O sea, su padre poseía una maderera relativamente importante, Mendel Berlin, y eso, a pesar de ser judíos, su madre era muy comprometida, hacía mucha apología de su identidad judía. Podían viajar a donde quisiesen, como quisiesen, en el fondo disfrutó de carta blanca, ¿no? Vivió en cuna de oro, ¿no? Y el propio Ignatieff señala que nunca perdió la afición de ser un niño mimado, le gustaba que le mimasen, ¿va? Ahora, ¿qué pasa? Que como autor e hijo de su tiempo, estos autores que se forjan en la primera mitad del siglo XX y que luego desarrollan su trabajo en la segunda mitad del siglo XX, la Primera Guerra Mundial le afectó terriblemente, ¿no? Él tiene que emigrar a Petrogrado, tiene que emigrar a Rusia, y allí, que pasa pues de 1916 a 1921, la verdad es que sufre bastante, ¿no? Le toca la Revolución Rusa, fueron años muy complicados, él nunca llegó a estar en contacto con la calle, ¿no? Siempre estuvo encerrado en su casa, educándose con profesores privados. Eh, hay autores, sobre todo en reviews y cosas así, que dicen que ahí quizás es donde Berlín empieza pues a desarrollarse a sí mismo como un intelectual de primera, ¿no? El propio Berlín dice que leyó Guerra y Paz, que no es precisamente un libro sencillo, a la edad de 10 años, ¿no? Llega la Revolución Rusa, sufren los males de la Revolución Rusa, pero bueno, hay que reconocer que quizás por la habilidad de su padre y quizás por el dinero que tenían, sufren, pero de manera relativa, ¿no? El hecho es que logran escapar del infierno y en 1921 llegan a Londres y ahí sí que comienza formalmente la carrera de Isaiah Berlin. Estudia en St. Paul College, estudia en el Corpus Christi College de Oxford,
primero se inicia en todo lo que tiene que ver con los estudios clásicos, literatura clásica, luego ya entra en el campo de la filosofía y por último en teoría social y teoría política, ¿no? Tuvo sus logros importantes, fue el primer judío en obtener una beca en el All Souls College de Oxford, que es como una institución súper prestigiosa, y progresivamente este profesor, que no escribía, que solo leía, que era una persona muy caótica en su quehacer diario, para nada una persona ordenada, va adquiriendo prestigio de forma importante, ¿no? Antes de entrar en sus aportaciones en relación a la libertad, bueno, que es el tema de esta serie de tertulias y tal, hay que decir que Berlín, y estos son chismes, estos son chismes, pero bueno, este espacio también son para chismes, ¿no? Berlín tuvo una vida muy, dentro de lo que cabe, porque uno puede pensar, bueno, soledad en Rusia, todo el día en su casa leyendo y estudiando con profesores privados, tal, luego se va a Londres y disfruta de una educación privilegiada. Llega al sexo tarde, pero una vez llega, tiene un montón de amantes, ¿no? O sea, estuvo con muchas amantes y tal, tuvo una vida muy interesante en ese sentido. Fue un hombre de acción, definitivamente. Era un chismoso reputado y un gran tertuliano, y eso le lleva a entablar relaciones con importantes diplomáticos británicos y estadounidenses, ¿no? Él obtiene la nacionalidad estadounidense en la segunda mitad del siglo XX y claro, al final acaba trabajando para servicios secretos británicos porque tenía una capacidad impresionante para establecer relaciones y para establecer redes, ¿no? Era una persona muy hábil para obtener información y para charlar. Y evidentemente esto le marca, ¿no? Aunque, como se puede suponer, la profesión docente fue lo más importante de su vida. La profesión docente y todo lo que tiene que ver con escribir, ¿no? Todo lo que tiene que ver con escribir. No sé, yo creo que en Berlín encontramos a un intelectual que fue criado en su pequeña cárcel de cristal, pero que rápidamente y por el tiempo en el que le toca vivir, salió de ella. Y salió de ella para obtener información en Estados Unidos, para obtener información en Rusia, él visita Rusia, estrechamente vigilado por la KGB, entra en contacto con autores y con la inteligencia, digamos, así más vanguardista rusa, antisoviética alguna, tiene mucho que ver en las conversaciones con el mundo judío y por dónde debería de ir Israel. O sea, es una persona enamorada de la filosofía, enamorada del conocimiento, un individuo enamorado de la literatura, que se sumerge en cuestiones de relaciones internacionales, que se sumerge en cuestiones del nacimiento de estados y que se convierte en definitiva en una especie de gentleman inglés, ¿no? O sea, cuando uno ve las fotos de Isaiah Berlin, pues lo que observa es a un tipo muy elegante siempre, de traje, con chaleco atado, perfecto, un caballero británico, ¿no? Eso es un poco lo que, como empieza la biografía de Ignatieff, que se la recomiendo a todo el mundo porque es una delicia ver cómo Michael Ignatieff, que por cierto es el rector o era de la Central European University, la Universidad de Soros, cómo entra en Albany, que es una residencia así muy elitista cerca de Piccadilly en Londres, y cómo describe el primer shock con su maestro, ¿no? Con Isaiah Berlin. Creo que es un autor que merece la pena, es un autor que además de lo interesante de su vida tiene una obra caótica como era él, pero muy interesante y que acaba de ser todo publicado en español. Entonces yo invito a todos los lectores a que se animen. Está en la editorial Página Indómita, ¿no? Está toda la serie de Berlín. Entonces sí, es un tipo muy interesante. Claro, las identidades, y ya con esto acabo para la siguiente pregunta, porque yo me lío a hablar y claro, como soy fan de este tío, pues no paro. Sus múltiples identidades y su experiencia británica, creo yo, con base en lo que he leído, la hacen ser lo que son. Porque no es un liberal extraño o exótico, es un liberal clásico, es un liberal a lo Tocqueville, es un liberal incluso a lo John Stuart Mill, es un liberal a lo John Locke.
es un liberal anglófilo y británico en esencia. Bueno, pues muchísimas gracias, Edu, por esa introducción, ha sido súper interesante. Y ahora, como tú decías, vamos al grano y vamos a hablar de la libertad en Berlín. Una de sus obras más conocidas es aquella en la que distingue ¿no? los conceptos de libertad negativa y libertad positiva. ¿Nos podrías explicar un poco más en qué se diferencian estos conceptos y por qué es importante esa Sí, 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 diferenciación? sí, sí. Como decía antes, el liberalismo de Berlín es resultado del inglés. Es resultado del inglés. En Berlín importan mucho conceptos como tolerancia, como pluralismo y como libertad. Y los tres conceptos son, según él, de herencia británica, ¿no? Todo es profunda y singularmente inglés. Ahora, dicho esto, Berlín, claro, decíamos, su obra es súper caótica, ¿no? Él creo, ahora sí que estoy hablando de memoria, creo que solo lleva a cabo dos recopilaciones, ¿no? Una es ese Four Essays of Liberty del 68, del 69, y luego hay otro de Biko and Herder de los 70. Y el ensayo que nos ocupa, pues surge en esa conferencia inaugural como Social Professors de Oxford en el año 58, ¿no? Claro, dos conceptos de libertad, un texto que se divide pues, en varios apartados, ¿no? Y que muestran pues, esa lógica entre libertad positiva y libertad negativa. Bueno, muchos de los que seguro verán esta presentación están familiarizados con la noción de libertad negativa, ¿no? Según Berlin, tenemos libertad, disfrutamos de libertad negativa, paréntesis, libertad política, cuando podemos actuar sin ser obstaculizados por otros, ¿no? Grosso modo, cuanto mayor sea el espacio de no interferencia, mayor será, por tanto, la libertad del individuo. Es una noción que ha sido muy utilizada, muy reivindicada y que es muy importante para la evolución de la teoría liberal a partir de la segunda mitad del siglo XX, que es cuando nace, ¿no? Ahora bien, Berlín es un liberal clásico, no es un anarcocapitalista, ni mucho menos. Es una persona que yo creo que es odiada, de hecho, por los anarcocapitalistas por blandito. Y es que Berlín, pues siguiendo a esos grandes, no cree que el espacio de libertad individual deba ser ilimitado, ¿no? Entonces, en ese sentido, esa libertad negativa es en esencia un espacio para el individuo. O sea, tenemos que estar libres de interferencia a la hora de buscar nuestro propio bien, nuestro camino vital, sin que ello represente, por supuesto, pues una amenaza a la estructura de libertades de otros individuos, ¿no? Esta noción, digamos, de libertad negativa, y creo que esto es muy relevante, en el fondo debería ser una especie de freno genético que tenemos los individuos a los abusos de autoridad, a la propaganda, y Berlín era un elitista, a la mediocridad colectiva, ¿no? Ahora, el mensaje que yo creo que deberíamos enviar a todos los que nos ven es que Berlín no es un enemigo de la coacción. No es un enemigo de la coacción. Y de hecho, hay una crítica en la visión de Berlín a todo lo que tiene que ver con privilegios. Crítica que, por ejemplo, a mí me interesa mucho, ¿no? Porque yo tengo mucho contacto con América Latina, ¿no? Y muchas veces cuando se habla de libertad negativa se habla de que el Estado no me ponga trabas ni a mi empresa ni a nada similar, ¿no? Por ponerlo de forma blanda, ¿no? Si mi libertad depende de la miseria de otros, el sistema que promueve esta situación es injusto e inmoral. Entonces ahí ese argumento de protejamos mi libertad negativa, pues no tiene mucho sentido, ¿no? O sea, no tiene mucho sentido. La noción de libertad negativa tiene sentido como parte de un equilibrio entre la libertad negativa y la libertad positiva. ¿Cómo conseguir ese equilibrio? Pues Berlín no nos lo dice,
pero subyace la necesidad de un equilibrio entre los dos. De hecho, claro, mucha gente es crítica con Berlin porque el argumento berliniano ha sido, digamos, agarrado a veces por la izquierda, diciendo ha habido un exceso de libertad negativa, ese exceso de libertad negativa ha generado un descontento profundo en amplias capas de la población y lo que se necesita es corregir ese desequilibrio con medidas intervencionistas que se vinculan a la libertad positiva, aunque la libertad positiva en Berlín tiene una doble cara, ¿no? Cuando uno lee el discurso, sí es cierto que muchas veces la libertad positiva desemboca en el intervencionismo, pero esa es una interpretación de la libertad positiva, ¿no? Porque hay varias interpretaciones de la libertad positiva y yo creo que esto es muy relevante, ¿no? Originalmente el concepto de libertad positiva, contrapuesto al de libertad negativa, está ligado al individuo. Al final, al hablar de libertad positiva, hablamos de racionalidad, ¿no? Hablamos de un individuo que quiere ser dueño de sí mismo, que quiere ser su propio amo y señor, ¿no? Y ahí sí que, claro, muchas veces ese yo racional muestra, en teoría, de la naturaleza superior del individuo y contrapuesto a ese yo irracional, pues vinculado a deseos y pasiones, lleva a un yo que dice Berlin puede ser auténtico, yendo más allá del individuo como una totalidad social, ¿no? Que puede ser, esa totalidad social puede ser tribu, puede ser raza, puede ser iglesia, puede ser Estado. Berlin dice, cuando eso tiene lugar, estamos hablando de una, y lo dice literalmente, monstruosa suplantación. ¿Qué nos está diciendo Berlin? Que cuando se instrumentaliza la libertad positiva en clave colectivista, lo que estamos haciendo es pervertir la noción original del concepto. Porque al final la libertad negativa es ausencia de interferencia, la libertad positiva, que también en origen es individual, es yo soy consciente de mi libertad. Yo soy consciente de que soy el dueño de mí mismo. Y yo soy consciente de que tengo que construir mi vida, ¿no? Si eso se une pues, a políticas públicas colectivistas y se plantea esa entidad colectiva como expresión del verdadero yo, pues ahí lo que estamos, en lo que estamos incurriendo es en esa monstruosa suplantación que al final pues, conduce a un gran problema para la libertad, ¿no? De hecho, aquí Berlín, hay que tener en cuenta que Berlín es un, por decirlo de alguna manera, elitista. Era un gentleman inglés, era un tipo que usaba medio bombines y sombreros así elegantes, no era como yo. Yo soy un tipo mucho más del populacho, ¿no? Él era como más finolis. Y la cosa es que en su elitismo hay una, y en su filosofía hay una crítica muy importante al paternalismo, ¿no? Y muchas veces la noción de libertad positiva se asocia a intervencionismo de lo público, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo sales de este dilema? Hombre, en primer lugar, siendo consciente del problema que hay en la noción de libertad positiva. En segundo lugar, apelando al conocimiento como medio de liberación, pero bueno, este es un recurso filosófico que a lo mejor para política pública es complicado. Y en cierto sentido, pues siendo consciente de que a lo mejor en nombre de la libertad puedes perder una gran parte de tu estructura de derechos, ¿no? y también de libertades, ¿no? Muchas veces esta es la libertad positiva, muchas veces se defiende y al mismo tiempo hay que combatirla porque no es tan clara desde mi punto de vista como la noción de libertad negativa. La noción de libertad negativa, además de esencial para la teoría liberal, es muy fácil de digerir y de comprender. El tema de la libertad positiva, desde mi punto de vista, es mucho más complejo, ¿no? Y ahí requiere de mucho más debate, porque ahí entra también la filosofía republicana, los vínculos con Petit, que sabemos bien que se ha discutido en el Juan de Mariana, y esa libertad como no dominación, si es distinta o si no es distinta, ¿qué es eso? Yo creo que la noción de libertad positiva ha generado muchos más ríos de tinta, ¿no? La negativa es mucho más clara, mucho más fácil de digerir, mucho más liberal.
Pero precisamente tú comentabas una cosa que yo creo que es muy importante, y es que en la obra de Berlin sí subyace esa idea de la clara defensa del individuo como un fin en sí mismo, ¿no? Y que además choca con esas teorías colectivistas. ¿Tú crees que realmente es así? Que podríamos decir que Berlin es un autor individualista que sí cree o que está en contra de la uniformidad, de la homogeneización, de todo ese tipo de cuestiones. Sí, sí, o sea, Berlin es un liberal de verdad. Es un escéptico de Humeano antes de leer a Hume. Es un tipo que desconfía del paternalismo. Es una persona que, como Jeremy Bentham, cree que las leyes no sirven para emancipar, sino para reprimir. Que en el fondo toda ley es una infracción de la libertad. Eso no significa que no tenga sentido algunas leyes, ¿no? Pero que toda ley, en cierto sentido, en esencia es una infracción de la libertad, ¿no? Obviamente, Berlin es un tipo que no tiene problemas a la hora de poner al individuo como el centro de todo, ¿no? No importa la tribu, no importa la etnia, no importa la nación, y eso, su vida es expresión de eso, ¿no? O sea, él siempre estuvo en contra, pues obviamente, de la persecución de los judíos, y cuando Israel se convirtió en un estado un poco sectario, pues criticó duramente ese sectarismo, ¿no? Porque evidentemente lo que él defendía, pues era eso, ¿no? Esa noción de libertad y ese individuo como centro de la teoría social y de la teoría política, ¿no? Claramente Berlin era muy agudo, muy astuto, ¿no? Y decía que muchas veces el problema es que los regímenes sociales y políticos no reconocen a ese individuo, ¿no? Y sin querer, y esto es algo muy polémico y yo creo muy interesante, en Berlín hay un anticipo de todo lo que vendrá después con las políticas del reconocimiento, que ya son políticas colectivas, ¿no? Y que él dice se pueden originar precisamente por no reconocer al individuo y la centralidad del individuo a la hora de construirse a sí mismo, ¿no? Como no reconocemos que el individuo tiene esa plena libertad para ser lo que quiere ser, algunos de estos individuos se organizan en busca de reconocimiento, ¿no? Y quizás la falta de reconocimiento puede provocar el nacimiento de un deseo de emancipación individual, que eso sería pues, algo lógico desde un enfoque liberal, pero también grupal, ¿no? Y si esa emancipación grupal surge, pues puede existir una política de chantaje, una política de violencia al Estado, al gobierno, ¿no? Y ahí sí que surge una amenaza grave a la libertad. Y todo eso está en Berlín, ¿no? O sea, toda esa noción de la falta de reconocimiento al individuo y a su centralidad puede conducir a acciones de naturaleza grupal en busca de reconocimiento, genera una situación peor de la que ya sufríamos, ¿no? Y esto, honestamente, en los tiempos que corren, creo que está muy vigente, ¿eh? Creo que muchas veces no hemos querido reconocer la centralidad del individuo y la libertad que los individuos tienen para edificarse a sí mismos, y eso ha generado una ventana de oportunidad para que a través de acciones colectivas, de acciones de grupo, esas minorías, entre comillas, pidan privilegios y anulen las libertades de todos, ¿no? Pero es una visión berliniana definitivamente muy interesante, ¿no? Muy interesante. El pluralismo próximo a la libertad negativa, definitivamente, es preferible al monismo, que yo creo que es cercano a la positiva, ¿no? Y el pluralismo debe reconocer que los fines humanos son múltiples y que están en permanente conflicto, ¿no? Y eso es lo que deberíamos ser capaces de digerir, aceptar y proponer pedagógicamente para luchar contra el colectivismo. Una recuperación del individuo y de las ideas de Berlin, que mola mucho. No, yo creo que nos queda unos minutitos para una última cuestión muy rápida y que también me parece clave, porque a veces leer a estos autores nos sirve para entender
sobre todo el presente y también para evitar cometer errores en el futuro, ¿no? Entonces, me gustaría que nos contases qué amenazas cree que existen en el momento en el que escribe la obra Berlín para la libertad y si alguno de sus presagios se ha cumplido en la actualidad. Claro, obviamente al final estamos hablando de un autor que escribe en los 60 y 70, ¿no? Estamos hablando de un autor que ve pues, el mundo soviético con el que no encaja bien, obviamente es un tipo muy antisoviético. Estamos viendo ese movimiento, los nuevos movimientos sociales, el movimiento hippie, la contracultura, toda esta lógica antisistema, que tampoco encaja con Berlin, porque en el fondo era un gentleman y un señor así de centro derecha, no era un derechón, es ese centro liberal, elitista, el PP diría que es centro reformista, pero hablando en serio, estamos hablando de un tipo elitista con ideas liberal conservadoras, sin ser él un conservador, ¿no? Pero definitivamente Berlin vio los peligros del estatismo, vio los peligros de la acción colectiva de la tribu y de su capacidad para organizarse alrededor de 4 lemas y destruir aquello que tanto ha costado ganar, que es la estructura de libertades individuales. Y por último, pero no menos importante, Berlin no da soluciones a estas cuestiones. Al final, él dice, o esta es mi interpretación del autor, ¿no? Él dice, el conflicto es inherente a toda comunidad política. O sea, lo queramos o no, los fines de los individuos son múltiples. Y claramente no todos esos fines son compatibles entre sí. Entonces, la vida humana es sinónimo de conflicto. Ese conflicto, ojo, existe a nivel personal y existe a nivel social. Es decir, nosotros estamos en conflicto con nosotros mismos, es lo que hay. Creo que es muy evidente. La vida es un viaje y a lo largo de ese viaje hay discusiones muy profundas sobre lo que somos y sobre lo que queremos ser. Eso es un conflicto individual. Pero también hay un conflicto de naturaleza social, ¿no? Y por eso el punto es tener como áreas de negociación política y áreas de gestión. Y para disfrutar de eso tenemos que aceptar ciertos valores, ¿no? El pluralismo es una cosa que tenemos que aceptar. Son tiempos complicados a día de hoy, porque esto, afortunadamente, Berlín fallece a finales de los 90. Berlín fallece en la Pax democrática, en la Pax liberal, ¿no? En el fin de la historia, según Fukuyama, ¿no? O sea, Berlín en ese sentido vio el triunfo del liberalismo. Pero nuestro mundo no está caracterizado por ese triunfo, ¿no? Al final nuestro mundo está caracterizado, y creo que ahí es donde las ideas de Berlín vuelven a tener sentido, por la incapacidad para aceptar lo diferente, la incapacidad para aceptar el pluralismo inherente a toda sociedad libre y para ser tolerantes, ¿no? Lo que tenemos a día de hoy son discursos en su mayoría monistas, homogeneizantes, con conceptos y visiones de libertad que puede ser interpretada como libertad positiva, que no acepta alternativa, Y esas concepciones monistas, desde mi punto de vista, provienen por la derecha y también por la izquierda. Entonces, a los que creemos en las libertades, a los que creemos en la tolerancia, a los que en definitiva el pluralismo lo defendemos porque consideramos que es un instrumento de protección precisamente para nuestra propia identidad, pues nos pone en una posición muy complicada, que es la posición en la que está actualmente el movimiento liberal, ¿no? Bueno, Edu, pues muchísimas gracias. Yo creo que nuevamente ha sido una tertulia muy interesante sobre un autor poco reivindicado por el liberalismo, así que yo te agradezco muchísimo esta conversación y animo a los que nos escuchen que vean todos los episodios que vamos a publicar anteriores a este y lleguen a este y que espero que lo disfruten. Pues nada, muchas gracias Irune, que es una gran idea la que has tenido para sacar adelante toda esta serie de entrevistas, y a los que nos ven, que se metan en la página de Página Indómita y que compren todos los libros, que además están en una edición muy bonita.
Berling merece la pena. Así es. Así nos despedimos entonces.